Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 6 de agosto, martes en que celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de esta fiesta de la transfiguración del Señor, leemos el libro del profeta Daniel, capítulo 7, versículos 9 al 10 y 13 al 14. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Al celebrar la fiesta de la transfiguración del Señor, estamos celebrando aquel momento en que el Señor se ha transfigurado delante de 3 de sus discípulos en el monte Tabor. Y para introducirnos a esta escena tan maravillosa del Evangelio, empezamos leyendo el libro del profeta Daniel, donde vemos que este profeta tuvo esa visión de Dios, tuvo esa visión de la divinidad del Señor, que empieza diciendo, tuve esta visión nocturna. Estaba el trono y estaba el anciano, con ese vestido blanco como la nieve, igual como se describe a Jesús en el momento de la transfiguración. Su trono era llamas de fuego con ruedas encendidas, es decir, no es un trono terrestre, no es un trono que pertenece a este mundo. Un río de fuego brotaba delante de él y miles de miles lo servían, millones y millones estaban a sus órdenes. ¿Qué imagen más bonita es esta? Recordar que no son pocos los que sirven a Dios, porque a veces se nos quiere presentar la imagen de que es un poquito, un puñadito el que está del lado del Señor. No, hermanos míos, hay que recordar que pertenecemos a una gran familia, pertenecemos a una gran comunidad que no está formada solo por algunos en este mundo, sino que está formada por muchos en este mundo, pero además formada por toda esa iglesia triunfante, todos aquellos hermanos nuestros que ya pasaron por este mundo y que han triunfado, que pudieron efectivamente hacer el camino del Señor y que por eso gozan ya de esa visión beatífica, pero además también formado por todos esos tronos de ángeles que forman parte de ese coro de gloria para Dios. Cuando nosotros pensamos alguna vez que estamos solos, no hay que olvidar nunca esto. Delante de esos millones comienza el juicio y se abrieron los libros. Y yo seguí contemplando y vi a alguien semejante a un hijo de hombre. Fíjate cómo se nos presenta entonces la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que viene entre las nubes y avanzó hacia el anciano de muchos siglos. Y entonces es introducido en su presencia y recibe la soberanía, la gloria y el reino, como un hijo del hombre, sí, nuestro Señor Jesucristo.
verdadero Dios y verdadero hombre, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían porque su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. ¿Qué es lo que han contemplado los apóstoles en la transfiguración del Señor? Han contemplado justamente esto, la divinidad escondida en la humanidad de Cristo. Y eso es el signo de que su realeza, es decir, que su reinado no va a terminar jamás. En la segunda lectura, perdón, en la segunda lectura leemos la segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo 1, versículos 16 al 19. Hermanos, cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haberlo visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Tenemos también la firmísima palabra de los profetas, a las que con toda razón ustedes consideran como una lámpara que ilumina en la oscuridad, hasta que despunte el día y el lucero de la mañana amanezca en los corazones de ustedes. Palabra de Dios. La segunda lectura, que es sacada de la segunda carta del apóstol San Pedro, nos recuerda un hecho que es muy profundo. Mira, la fe es creer aquello que no puedo ver. Efectivamente, yo no puedo comprobar los datos de fe, pero no es un creer simplemente en lo absurdo. Y por eso San Pedro lo dice con claridad. Cuando les anunciamos la venida gloriosa llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hemos hecho fundados en fábulas hechas con astucia, porque creer en fábulas sería irracional y la fe no es irracional. Pero además se producen diferentes factores. El primer factor es la certeza de la fe, que se va dando en toda persona que la vive. Es decir, en la medida que yo vivo más profundamente mi fe, en la medida que yo confío en el Señor, que le creo al Señor y que cumplo su palabra, ¿qué se produce en todo mi ser? La certeza de aquello en lo que creo. La certeza que va aumentando. Y por eso a una persona que ha vivido un camino de fe, por eso a una persona que ha creído en el Señor, y que ha creído y ha cumplido su palabra, ha cumplido sus mandamientos, una persona que vive pendiente de recibir la Eucaristía, de recibir la comunión, de vivir plenamente los sacramentos, ¿qué le ocurre? Le ocurre lo que ha dicho el Señor: haz la prueba y verás. Haz la prueba, ponlo en práctica. Y entonces, ¿qué se producirá? Se producirá la certeza de la fe, la certeza de aquello que creo. Pero resulta que muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia reciben también una segunda certeza, porque en diferentes momentos de su vida el Señor los ayuda, dándoles una visión que no podían tener normalmente. Y esto es lo que ocurre en la transfiguración. En la transfiguración, por un momentito, los apóstoles que estaban ahí vieron la divinidad de Jesús, aquella divinidad que estaba oculta.
Así, a lo largo de la historia, muchos han tenido la visión de Dios o han tenido una visión milagrosa en un momento determinado. No solo se les ha aparecido el Señor, sino que se les ha aparecido nuestra Madre Santísima o se les ha aparecido algún otro santo o algún personaje de las Escrituras. Han tenido una revelación particular, han tenido un momento de visión que va más allá de la fe. ¿Por qué? Porque permite tener una comprobación de aquello en lo que creo. A mí cuando una persona me pregunta, por ejemplo, si yo creo en el demonio, no, yo no necesito creer en el demonio. ¿Por qué? Porque me ha tocado luchar contra él. Me ha tocado enfrentarlo cara a cara. Entonces, esa parte de la fe, esa pequeña parte, que no es una parte fundamental, obviamente, porque mi fe no está basada en creer en el demonio, pero esa parte de mi fe no la necesito. No necesito creer. ¿Por qué? Porque tengo la certeza absoluta debido a la experiencia que he vivido. En la medida que nosotros vivimos la fe, la experimentamos de un modo nuevo, con certeza. Y el Señor por eso nos fortalece en ese camino de fe a través de esas experiencias. ¿Por qué vale la pena efectivamente siempre esforzarse más en caminar el camino de la fe? Porque en la medida que lo camino, entonces se da la solidez de esa fe que tengo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. En aquel tiempo, palabra del Señor. Perdón que se me había unido la misma lectura de nuevo. Hemos leído entonces en la escena de la transfiguración del Señor. Y en esta escena de la transfiguración del Señor hay que darse cuenta del primer elemento importantísimo que lo veníamos mencionando en la segunda lectura. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Por qué solo a ellos? Porque así lo quiso Él. Porque así lo quiso Él. No por otro motivo. ¿Por qué el Señor le permite a ciertas personas tener más experiencias que les permiten tener solidez en su fe? Porque así lo quiere. Pero no es justo porque ¿por qué le da a uno y no le da al otro? Hermano mío, lo que le ha dado a uno, en primer lugar, representa un mayor compromiso para esa persona. Es decir, tiene una mayor responsabilidad. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Pero en segundo lugar, aquel momento en que una persona ha tenido una visión mística, ha tenido una experiencia sobrenatural, significa un momentito en la historia de su vida. Y esto es importante de recordar. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede cuando yo tengo una experiencia y pasan los días?
Lo mismo que pasa con todos mis recuerdos. Yo tengo memoria de todo lo que he hecho en mi vida. Sí, bueno, tengo memoria. Pero ¿cómo se va viviendo esa memoria? ¿Esa memoria acaso va viviéndose igual a lo largo de los años? ¿No se va transformando y no vamos teniendo dudas sobre eso que ocurrió? Y esto le puede pasar a una persona que ha recibido una visión mística, una experiencia sobrenatural, que pasan los años y dicen, es que no estoy tan seguro si fue así, pero antes estaba súper seguro. Sí, pero ya ahora no estoy tan seguro de que haya sido así. Y puede entonces transformarse muchísimo su percepción. Si esa experiencia mística, si esa experiencia sobrenatural que tiene en un momento no la fortalece con su vida de fe, esa experiencia no va a determinar su vida de fe. No va a determinar que va a caminar el camino del Señor. Esa experiencia va a fortalecer su camino, pero siempre y cuando sea fiel en el camino. En segundo lugar, sube al monte e inmediatamente nos dice que se transfiguró en su presencia. ¿Qué significa la palabra transfiguración? Transfigurar es mostrar aquello que está oculto. Aquello que está oculto se evidencia, se muestra. Y entonces, ¿qué eso es lo que se nos dice? ¿Cómo lo describen los discípulos? ¿Qué eso es lo que pudieron recordar de ese día? Que las vestiduras del Señor se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que están viendo algo sobrenatural, que no pertenece a este mundo, que no es algo que, no, mira, sí, la blancura como, no, la blancura, sí, pero no era una blancura que se puede lograr en esta tierra. Después se aparecen Elías y Moisés conversando con Jesús. ¿Por qué Elías y Moisés? Elías porque representa a los profetas y Moisés porque representa la ley. Es decir, que en esa imagen lo que se ve es cómo en Jesucristo se resumen la ley y los profetas, cómo se cumple todo, cómo todo llega a su cumplimiento en Jesús. Eso es lo que leíamos en la segunda lectura cuando después de que Pedro dice, lo hemos visto, no es que hablamos de fábulas, pero además contamos con la palabra, además contamos con los profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas han apuntado hacia Jesús y por eso cuando uno sabe leer el Antiguo Testamento va a leer efectivamente el cumplimiento en Jesucristo. Pedro le dice a Jesús entonces, Maestro, aquí estamos. Estamos a gusto aquí, hagamos tres chozas, quedémonos. ¿Qué está expresando Pedro? Cómo en ese momento siente que ya no hay necesidad de nada más, de absolutamente nada más. Esto es la dicha, esto es la felicidad. No necesito ir a otro lado. Cuando nuestro corazón anhela la vida eterna, tenemos que tener claro que esa es la meta. No hay un más allá. No, llegar a la vida eterna será todo, absolutamente todo. Mi corazón no deseará nada más. Pero entonces viene la presencia del Señor, la presencia de Dios a través de esta nube que se forma y se oye la voz, este es mi Hijo amado. ¿Y qué tenemos que hacer? Escúchenlo. ¿Cuál es nuestra misión? Escuchar al Señor. El día domingo pasado, la gente le preguntaba a Jesús en el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Escuchar al que Él ha enviado. Escuchar al que Él ha enviado. En esto se resume todo. Por eso la importancia de que nuestros ojos siempre estén atentos y que nuestro corazón siempre esté deseoso de leer el Evangelio, de meditar el Evangelio, de profundizar el Evangelio. Soy de Cristo, soy cristiano, soy un católico. Bueno, ¿dónde tengo que tener mi corazón? En la palabra del Señor,
en la palabra del Señor, que tiene que ser mi principal alimento constantemente. ¿Por qué? Porque quiero cumplir lo que el Padre me ha mandado. Escúchenlo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Que el Señor los cuide y los bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.